Bienvenidos a este nuevo episodio de Fundiendo o Fluyendo con la Biblia. Mi nombre es Alexander López. Fausto Liriano. José Landeta. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, intertextualidad. Esperamos que presten atención. Bueno, hablar de intertextualidad es interesante para todos nosotros porque en algunos momentos ustedes han visto que nosotros aludimos a algunos pasajes, explicamos algunas cosas de una forma, utilizando otros textos, y por eso pensamos en hablar de eso hoy. Sí, cuando hablamos de intertextualidad, básicamente cuando nosotros vemos que el texto bíblico usa otro texto bíblico. Y quizás esa es la forma más sencilla de tratar de explicarlo. Cualquiera que ha leído la Biblia ha visto, por ejemplo, que en el Nuevo Testamento muchas veces se usan citas del Antiguo Testamento. Una cita directa, por ejemplo. Cuando en Mateo capítulo 2 se pregunta el rey Herodes, que vienen esta gente a adorar a un rey, el rey de los judíos, y él quiere saber dónde está ese rey de los judíos. Entonces él va a la gente que sabía de Biblia en su época, ok, ¿dónde se supone que van a ser Mesías? Entonces ahí Mateo cita Miqueas 5:2, que vendría de Belén. O sea, ahí vemos nosotros cómo el texto de Mateo está citando directamente un texto del Antiguo Testamento, que es el de Miqueas. Pero no solamente hay citas así directas, también hay lo que nosotros pudiéramos llamar alusiones. Por ejemplo, a mí que me tocó recientemente enseñar sobre el libro de Apocalipsis en mi iglesia, uno ve, por ejemplo, que en el libro de Apocalipsis uno ve una bestia, y dicho sea de paso, Apocalipsis interesantemente tiene pila de alusiones al Antiguo Testamento, pero no tiene ninguna cita directa. Entonces, por ejemplo, la bestia de Apocalipsis, si tú la comparas con las 4 bestias de Daniel 7, es como una mezcla. Pero si tú lo lees, inmediatamente tu mente se va a ir a las bestias de Daniel capítulo 7. Eso es, aunque no es una cita directa, pero está aludiendo a algo que está en el Antiguo Testamento. Y claro, no solamente entre Nuevo y Antiguo Testamento, también tú tienes intertextualidad dentro de, digamos, una parte de la Biblia. Tú tienes intertextualidad dentro del mismo Antiguo Testamento. Nosotros, por ejemplo, compartimos un post no hace tanto sobre cómo esta historia en Jueces 19, una historia bastante fuerte, cuando tú la lees, recuerda mucho a lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Claro. Esta idea de que se toman una persona, se hospedan, que vienen de otro lugar, vienen un grupo de gente, quieren violarlo, al final terminan violando a una mujer. Entonces, cuando tú lees eso en Jueces, evidentemente, si tú vienes leyendo desde Génesis, y me pasó a mí, o sea, en mi propia experiencia, cuando yo leí esa historia de Jueces, yo, ven acá, pero yo como que he leído esto antes. Uno tiene como ese déjà vu, pudiéramos decir. Pero yo creo que es un déjà vu intencional. Claro. Porque es una forma de que el autor de Jueces me está diciendo, hey, la gente de Israel se volvieron tan malos y cayeron tan bajo y se volvieron un nuevo Sodoma y Gomorra. Entonces, ese creo que son muy buenos ejemplos de lo que es intertextualidad y cómo entenderlo dentro de la misma Biblia. Claro, y también hay varias alusiones a Sodoma y Gomorra dentro del mismo Antiguo Testamento. Tú mencionabas citas directas, alusiones. Hay también dentro de los estudios de intertextualidad lo que se llama eco, que es cuando un autor hace una referencia, pero es tan... sutil, podríamos decir. Sutil, gracias por la ayuda ahí en esa palabra. Es tan sutil que tú tendrías que tener un conocimiento amplio del texto para hacer la conexión, pero ahí está. Y algo que debemos aclarar es que los versículos y los capítulos son innovaciones posteriores a la formación del texto bíblico. Entonces, obviamente, cuando un autor bíblico hace una cita directa, simplemente menciona el autor, no nos dice el capítulo o el versículo o la línea o en la columna en donde se encontraba este pasaje en particular. Y creo que es muy bueno que teníamos la conversación porque dentro del estudio bíblico de los últimos años se ha vuelto mucho más importante el hablar de intertextualidad, porque ya nos estamos moviendo y la historia de interpretación de esto es interesante porque antes esto era algo que pero la mayoría de los casos utilizaban los académicos confesionales para poder hablar de cómo el Nuevo Testamento cumple el Antiguo Testamento. Sin embargo, ya hay una idea mucho más madura
dentro de contextos que no comparten esas ideas de fe, para entender cómo los autores utilizan, en la mayoría de los casos, muchas de las informaciones, de los textos, de conceptos, de otros escritos, para ayudar en su argumentación. Y de hecho es muy, muy común este tipo de estrategia cuando lo vemos en el Nuevo Testamento. Y una de las razones por las cuales es importante para nosotros saberlo es porque el autor se está apoyando del Antiguo Testamento, se está apoyando de otros escritos para hacernos entender que lo que está argumentando está establece una relación o cumple o de alguna forma expande lo que está en el pasado para poder interpretar de una forma mucho más clara el presente. Y una de las formas en las cuales los autores del Nuevo Testamento utilizan este recurso de intertextualidad es utilizar todo el conocimiento que ya tenían de los escritos hebreos, de los escritos judíos, para poder entender su experiencia que estaba pasando en este momento acerca de Jesús. Y cuando vemos intertextualidad así, podemos justificar cómo muchas de las ideas que tenemos en nuestro Nuevo Testamento vienen de atrás. Es como que este tipo de movimiento que hace Pedro en Hechos 2, cuando habla, y Hechos 3, cuando habla del bautismo del Espíritu Santo, que dice, esto es aquello. Esto que ustedes están viendo es lo que Joel profetizó, que en los postreros días. Esto es un ejemplo buenísimo acerca de intertextualidad. También lo es Hebreos, las primeras partes del libro de los Hebreos, de la carta de los Hebreos, como el autor utiliza todas estas citas directas, una atrás de otras, para hablar de que Cristo es mayor que los ángeles, de que Cristo es mayor que Moisés y es mayor que el sistema del templo. Y creo que si nosotros no estamos conscientes de este tipo de alusiones, no estamos conscientes del Antiguo Testamento como cristianos, no estamos conscientes de la Biblia hebrea en el contexto académico, nos perderíamos de todo eso. Sí, y también tú hablabas de citas hacia, este es el momento en que se está cumpliendo esto. Una forma muy interesante también de ver la intertextualidad es lo que Pablo hace en Romanos, Exacto. o lo hace también en Gálatas, donde se está replanteando su teología. Él ya lo ha hecho, y tú lo ves, si tú lees cuidadosamente tanto Romanos como Gálatas, te vas a dar cuenta que es una teología muy, muy bien pensada. Y si lees Gálatas primero y después lees Romanos, va a haber mayor la progresión. Exactamente. Y lo que él está tratando de hacer es diciendo, hey, yo pude observar todo esto, ahora mírenlo ustedes. Y usa recursos que van mucho más allá de la simple intertextualidad o esto se cumple aquí, alegoriza profundamente, que es una de las cosas que hemos usado entre los memes de nuestra cuenta en Instagram. Tú sabes que cuando uno piensa en esto, uno debería recordar que, la Biblia se escribe el Antiguo Testamento en hebreo, ¿verdad? Y una parte en arameo. Pero los autores del Nuevo Testamento están escribiendo en griego. Y muchas veces lo que hacen es citar el Antiguo Testamento, la Septuaginta, perdón, que es la versión es el griega. Antiguo Testamento, pero Déjame aclarar para atrás. Es el Antiguo Testamento en griego. Y uno puede ver cómo ellos juegan con eso. Y eso vamos a decir en uno de nuestros programas, Alexander le decía que cómo a veces quizás en estas primeras comunidades, tanto judías como cristianas, tenían cierta flexibilidad con el texto bíblico. Y voy a citar dos ejemplos y quizás son ejemplos un tanto polémicos, pero uno puede ver cómo estos autores inspirados del Nuevo Testamento juegan con esto. Por ejemplo, tú vas al ejemplo clásico de la cita de Isaías, de he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero digamos, la idea de virgen, uno la encuentra en la versión griega de Isaías, no tanto en la versión hebrea. La versión hebrea es básicamente una joven de lo que se está refiriendo. Y es interesante que aún las traducciones, por lo menos algunas que ven en español, respetan eso. Cuando tú vas al texto de Isaías dice joven, pero cuando vas a Mateo dice virgen. Y uno dirá, Mateo está citando mal o está citando la Septuaginta. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Mateo está citando la versión griega que ayuda a lo que él está tratando de comunicar. O sea, él está tratando de decir, María cuando concibió al Señor era virgen. Pero el texto que ayuda a apoyar eso es el texto griego de Isaías. Y digo que hay cierta flexibilidad porque quizás eso puede chocar un poco con nuestra concepción, que es un poquito quizás más cerrada
del texto bíblico. Pero déjame jugar no sé si decir esto en Dilo. el abogado del diablo en esta conversación, porque creo que creo que una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta en esa dirección es que la mayoría de las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento vienen de la Septuaginta. Sí, correcto. Y en muchos casos no es por una motivación teológica, hay otras intenciones. ¿Cómo eso afecta el hecho de decir, Mateo eligió esto porque le era conveniente, cuando la práctica que modela la intertextualidad con el Antiguo Testamento es usar el Antiguo Testamento en griego? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Claro, ¿qué tú dirías en esa dirección? Muy buena pregunta. Yo creo que la razón principal por la cual ellos usan la Septuaginta... ¿Qué pasa con Hebreos también? En Hebreos se ve Espérate, me está citando aquí, pero está usando la Septuaginta, parece que muy convenientemente. Espérate, pero todos están citando la Septuaginta con excepción de algunos, creo que uno o dos versículos en Pedro y una que otra cita de Pablo, en donde parece que ellos mismos tradujeron el texto hebreo. Las citas son de la Septuaginta, o de la Biblia griega, como le quieran llamar algunas personas. No, y es correcto la observación. Uno, por ejemplo, ve, yo creo que la principal razón por la cual ellos usan la Septuaginta es por una razón práctica. O sea, si tú fueras a predicar o fueras a preparar un artículo o un ensayo en inglés, tú vas a citar probablemente una traducción en inglés, no en español. Ellos están escribiendo en griego, lo más práctico es usar la Septuaginta, que era la versión griega. Ahora, cada una de las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo es de la Septuaginta. Mayormente sí, algunas no, algunas, como tú decías, son traducciones, pero aún el tema mismo de la Septuaginta es un tanto complejo, porque la Septuaginta tampoco es un solo texto. En la Septuaginta tú te encuentras, por ejemplo, y quizás pudiéramos dedicar un programa a eso, tú te encuentras con el antiguo griego, te encuentras con Simaco, Aquila, que son diferentes traducciones al griego. O sea, que la Septuaginta no es necesariamente un solo texto. Algunas de estas traducciones surgen precisamente por esto. Correcto. Porque como, déjame enmendar porque no me gustó ¿Cómo esta gente la tradujeron allí? Entonces yo creo que podemos ser más directos en esta dirección. Perdón, respondiendo un poco también a lo que Fausto dice, tiene mucho que ver con los temas de expectativa mesiánica, tiene mucho que ver con las tradiciones del Segundo Templo. Yo creo que hay mucho ahí de un autor utilizando una versión que ya era conocida, como bien tú dices, por las comunidades de diáspora y demás, pero a la vez hay algunos autores que han argumentado que estas traducciones específicas, este entender de la Biblia como está representada en la Septuaginta, era lo que la gente conocía. Y como era lo que conocía, esos eran los textos que alimentaban su expectativa mesiánica. Y en algún momento hubo podríamos decir, un desarrollo en la percepción de joven a virgen en base a lo que decía la Septuaginta. Hay algunos autores que argumentan que ya la idea de virgen, porque ya la Septuaginta era tan conocida, era la que la gente sabía. Entonces, si Mateo está tratando de hacer el argumento de que Jesús es el que cumple la expectativa mesiánica que tenía la gente, no iba a usar el texto hebreo que hablaba de joven, porque la gente no iba a poder relacionar esa idea, la expectativa mesiánica que ya estaban teniendo en base a lo que habían aprendido de la Septuaginta. Entonces, al final, estas ideas ya estaban en griego. Tú sabes que hay otro ejemplo que quizás funcione para traer a discusión. Y es el ejemplo de Hechos 15, cuando Jacobo, por ejemplo, usa la cita de Amós. Uno pudiera pensar en Jacobo como un judío de su época, que leía el texto hebreo en la sinagoga, pero de pronto la cita de Amós, que él usa de Amós 9, en vez de decir Edom, en griego dice humanidad, antropos, que sería una traducción de Adam. Son las mismas tres consonantes en hebreo. Pero es interesante que lo que él está tratando de argumentar es la inclusión de la humanidad de los gentiles dentro del pueblo de Dios. Ahora, pues también uno pudiera hacerse la pregunta, esa cita, quizá Alex pudiera ayudarnos ahí, ¿está usando esta cita el propio Jacobo o es Lucas que la está usando? Entonces, claro. Te fuiste medio barrio. Pero ese nivel de textualidad. Mi punto aquí es cómo uno ver que
a pesar de que ciertamente estoy de acuerdo con Fausto en el sentido de que la Septuaginta era el texto naturalmente que ellos iban a usar porque están escribiendo en griego, sí yo creo que hay momentos específicos, como en Hechos 15, que es como, bueno, un tema que quieren traer, el que está hablando, bueno, la Septuaginta quizás ayuda mejor a traer este tema que el texto hebreo. Y probablemente lo que vemos en Pablo, puedo equivocarme, pero sí estoy seguro que en Pedro, de no usar referencia directa de la Septuaginta, sino parecer que traducen directamente el texto, apoya este asunto de que están haciendo una elección bien consciente del texto que están utilizando. Yo también, para agregarle a esto, creo que de la misma manera en que tú decías que usamos una traducción en inglés y no necesariamente traducimos desde el español, ellos respetan también el asunto de que el texto está traducido y es el texto que la gente conoce. Correcto. Sigamos caminando en esa misma dirección. Y haría una pregunta: ¿por qué los autores del Nuevo Testamento parecen a veces citar? Porque está el problema o la cuestión que está visible ahí, de aparentemente el texto se usó conscientemente desde la Septuaginta. Pero está también el asunto de, este texto parece que no está en el contexto en el que lo vemos dentro del Antiguo Testamento. Porque algunos autores del Nuevo Testamento parecen hacer eso, un texto fuera de contexto. Bueno, yo creo que hay dos cosas que debemos mencionar ahí. Por un lado, hay que ver cómo los judíos usaban el texto bíblico. Uno pudiera pensar, bueno, como nosotros hoy generalmente usamos el método gramático histórico para estudiar el texto bíblico, uno pudiera cometer el error de quererle imponer a ellos, ese es el método que ellos debieron haber usado. Pero si nosotros hacemos eso y vamos al Antiguo Testamento y leemos una cita y después vamos al Nuevo, como que, ¿y qué pasó aquí? Ejemplo, digamos claro, Oseas 11:1, de Egipto llamé a mi hijo. Tú lees a Oseas en su contexto y no queda duda. Él se está refiriendo al Éxodo. De hecho, él ni siquiera está hablando de un evento futuro, un evento pasado para él. Pero entonces Mateo usa esto y dice, no, espérate, ahí se está hablando de cuando Jesús y María y José salieron de Egipto. Ajá. Entonces, entonces ¿será que Mateo usó fuera de contexto a Oseas? Lo que pasa es que dentro, digamos, dentro de los judíos en la época, había diferentes formas de estudiar el Antiguo Testamento. Ellos podían ciertamente hacer una interpretación literal del texto, pero había otro tipo de interpretaciones. Por ejemplo, estaba lo que es la interpretación midrásica, el pesher y aún la interpretación alegórica. Que se usa también dentro de estudios de intertextualidad. Correcto. O sea, está haciendo midrash, está haciendo un pesher. Exactamente. Entonces muchas veces uno ve que los judíos, no solamente los autores del Nuevo Testamento, los judíos de manera general muchas veces usaban el Antiguo Testamento y trataban de encontrar cierto elemento en el texto que pudiera quizás ser relevantes para ellos y no necesariamente quedarse en el significado gramático histórico. Vamos a poner un ejemplo. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, se habla de que si tu buey viene a cornear a una gente, bueno, no recuerdo cuál era la paga, pero había una paga. Y tú dirás, que nosotros en una sociedad urbana, tú no tienes un buey. Tú eres un buey, Fausto. No sabemos, ¿quién sabe? Tú tienes un buey. Hay que preguntar, Yo no tengo buey. Y sí, el significado gramático histórico de esa porción, ¿cómo se aplica a mí? Bueno, habría que buscar un principio que sea un poquito más allá, y ahí ya uno está haciendo una especie de midrash con el texto para que el texto sea relevante para mí hoy. Entonces, eso es por un lado. Lo que hace Pablo con no pondrás bozal al buey que ese es un muy buen ejemplo. A Dios le importan los bueyes, dice Pablo. O sea, ¿sí? No, Dios está hablando de tal cosa. Obviamente lo está poniendo dentro de un contexto en donde la gente no tenía un contacto rural tan cercano como los que escucharon esa ley al principio. Correcto. Y obviamente existía el contexto rural como también lo existe en el día de hoy. Claro. Pero también otro tema que hay que tomar es que hay algunos como Brevard Childs que habla de la crítica canónica. Claro. Es decir, que uno puede preguntarse, hay que estudiar los textos bíblicos en su contexto, pero ¿cuál contexto? ¿El contexto únicamente del libro o el contexto de la Biblia entera? Entonces también uno puede ver en los autores del Nuevo Testamento que ellos no se limitaban únicamente al contexto propio del libro, sino que ellos lo expandían hasta llegar a Cristo.
Entonces ellos ven a Cristo como parte del contexto y por eso reinterpretan nuevamente el Antiguo Testamento. Y mira, ahí yo tengo algo con Childs y con la crítica canónica. Están mandando ciencia esta gente. Que es bueno para nosotros. Sí. Pero yo creo que la crítica canónica no explica lo que menciona Fausto, de cómo los autores del Nuevo Testamento usan el Antiguo. Porque aunque Childs hace un gran trabajo que puede servir de base, los primeros cristianos que estaban escribiendo no estaban escribiendo un canon del Nuevo Testamento. Entonces ellos no tenían esa conciencia canónica de poder interpretar el Antiguo Testamento en base a estos escritos. Yo sí creo, y es algo que la iglesia, no la iglesia, la academia no le gusta admitir. Los primeros cristianos, y específicamente los autores del Nuevo Testamento, estaban explicando su experiencia. Lo que pasa es que la academia, y específicamente la academia histórica, no puede lidiar con experiencia sobrenatural porque no hay, el método crítico no llega tanto. Sin embargo, lo que Y en algunos casos lo descartan. Exacto, y lo descartan en la mayoría de los casos. Pero los autores bíblicos, más que querer escribir por escribir dentro de una conciencia canónica, lo que están haciendo es interpretando la experiencia reciente del evento de Jesús a través de los textos que ya conocían. Y por eso ellos se dan esa flexibilidad. Porque no es que yo estoy tratando de justificar. Los cristianos tratamos de justificar y ver cumplimiento. Pero el que está viviendo ahí, que caminó con Jesús hace 20 años, está escribiendo ahora un evangelio, un día está caminando, eso yo lo imagino, no está en ninguna fuente. Yo lo imagino caminando y dice, pero mira, cuando Jesús dijo esto, quizás se estaba refiriendo a esto. Y cuando escribe, escribe de tal forma que eso quede claro para el lector de ahora. Que es lo que se hace dentro de los estudios interpretativos desde el trauma. Exactamente. Postraumáticos. Exactamente. Que se evalúa la experiencia de Jesús como una experiencia impactante y la interpretación de los cristianos en esos años que rodeaban, que estaban cercanos a los eventos, como una interpretación postraumática. Entonces estudian cómo la gente reacciona al trauma y cómo interpreta los eventos a partir del trauma para entonces extrapolar eso a la interpretación del texto. Y de hecho, es la posición principal de James Dunn acerca del Jesús ¡Sigue histórico. mandando ciencia! La interpretación de James Dunn acerca del Jesús histórico. Él no va tan lejos a hablar de trauma, pero básicamente lo que dice es que la experiencia que tuvieron los primeros cristianos tuvo que haber sido cierta para causar lo que causó en ellos y lo que ha causado el cristianismo en adelante. Entonces, yo entiendo la idea de canonicidad y de crítica canónica y es buenísima para nosotros. Sin embargo, no creo que es un concepto que podríamos exhaustivamente aplicar a lo que está pasando en el Nuevo Testamento. Tú sabes que yo quisiera hacer un pequeño paréntesis, simplemente para hablar un poquito de algo que yo veo en Latinoamérica, en nuestro contexto, y es como, ok, nosotros interpretamos el Antiguo Testamento y bueno, si por poner el ejemplo, Amós está conectando a Amós 11 con, Mateo, está hablando Amós 11 con Cristo, significa que yo debo ver, cuando leo Amós 11 tengo que ver a Cristo allí y el significado propio de Amós, del texto, veo que hay un movimiento que en cierto modo como que lo rechaza. Entonces uno se pudiera preguntar, ¿cuál significado o cuál interpretación deberé yo tener del Antiguo Testamento? O en caso del ejemplo de Amós, ¿debo yo entender que el Hijo de Dios allí es Israel o es Cristo? Simplemente quiero hacer la nota para que no nos sintamos con la presión de que tenemos que escoger una de las dos, porque yo creo que la respuesta ahí es sí. Amós, por un lado, está hablando de Israel, pero cuando Mateo toma este texto está hablando de Cristo. Entonces, yo creo que hay una riqueza, no tenemos que tomar una para desechar otra, sino que podemos convivir con ambas interpretaciones y creo que no deberíamos tener problemas. Sí, y entrando a estudios teológicos, mencionando a alguien importante dentro de los estudios teológicos, pero quizás un personaje controversial para algunos, que es Barth. Y él decía, una de las terribles cosas que yo le critico a la forma en que se hace teología en sus tiempos, y obviamente podemos verlo también en el día de hoy, es que se elimina la ambigüedad. La teología tiene ese componente ambiguo que nosotros tenemos que mantener. Amós se refería a cierto evento en el Antiguo Testamento y Mateo se refiere a Jesús. Perfecto. Sí. Entonces, ¿por qué tenemos que eliminar la ambigüedad? Y en ese sentido se ganó enemigos dentro de sus propios seguidores del principio, como el mismo Bultmann.
Y yo creo que sea cual sea tu posición con respecto a Barth, creo que está diciendo la verdad en este sentido. El problema está actualmente es que la gente no sabe lidiar con el texto de manera apropiada y quiere un producto terminado y final. De hecho, quiere que tú, mire, yo no quiero lo que dice aquí, yo quiero que tú me digas realmente qué es lo que significa lo que está aquí, y yo lo creo. Yo no tengo problema con eso, pero el texto me lleva a un estado de ansiedad. Quieren eliminar esa ansiedad que viene con esta postura de estar seguros todo el tiempo. Y si vamos, de hecho, si extrapolamos esto a otros estudios, incluyendo la ciencia, hay muchas cosas de las que no estamos seguros o que tienen posiciones diferentes. Claro. Y se vive con eso. Entonces yo creo que una de las cosas que queremos aportarle a ustedes es el texto bíblico tiene ambigüedades, y si el texto bíblico creemos que es inspirado por Dios y es autoritativo para nosotros, las contiene, respetemos esas ambigüedades, sea cual sea tu posición. Si tú necesitas tener una posición para estar tranquilo, como seguro Landeta lo ha hecho, Alex también, y yo también, porque uno necesita llegar a una conclusión, llega a esa conclusión, invita a otros también para explorar a esa conclusión, pero no te conviertas en un transgresor del texto tratando de hacer malabarismos eisegéticos con el fin de cumplir con tu propia posición. Claro, claro. Y bueno, rescatando lo que decía Landeta de Jesús, de Amós, Israel. Oseas, gracias. Como Israel y Jesús como Israel. Yo creo que también es entender que los autores bíblicos no simplemente están narrando historia exactamente. Hay una capa de redacción, o una capa de escritura, perdón, que tiene mucho que ver con retórica, lo que están tratando de hacer que el lector vea. Porque, por ejemplo, Mateo no les molesta para nada que Jesús sea presentado como Israel, porque ha desarrollado algunas narrativas que te hacen ver eso. Jesús va al desierto a ser tentado, Israel va al desierto a ser tentado. Moisés da la ley en el caso anterior. Moisés da la ley en el monte, Jesús da el sermón del monte, y donde se está una nueva ley y profundiza la ley. Ustedes oyeron que fue dicho en el monte anterior, la ley de Moisés, la ley de los antiguos. Entonces, los autores pueden jugar dentro de lo que narran históricamente con ese tipo de conversaciones, y nos hace pensar en otro concepto, ya para ir cerrando, dentro de la intertextualidad, que es el sensus plenior, que es algo muy discutido, es algo que se ha mencionado mucho dentro de contextos católicos. La Academia Católica usa mucho el sensus plenior, y también se ha hablado en otros contextos. Es la idea de que el texto tiene una profundidad mayor de la cual el autor puede ver. Y ahí yo veo el contexto o el concepto de Brevar Childs bien útil, porque mientras yo sí puedo entender de que el autor bíblico no está totalmente consciente de todo lo que se puede hacer más adelante, sí estamos invitados a entender lo que el texto dice en su contexto. Tú necesitas alguna línea interpretativa. Y en las entregas pasadas hablábamos de eso, de interpretación en el texto, y pensaba en semiótica y hablaba a Fausto de esto. El texto tiene signos, tiene formas, tiene la forma en la que está escrito, las alusiones a la que hace, la que te está diciendo, la interpretación va por aquí. Entonces, sensus plenior hasta cierta forma es útil para sacarnos a nosotros de lo cerrado que hemos hablado, hacernos pensar, mira, quizá el autor del Nuevo Testamento está viendo algo más, y hasta cierto sentido se está dando la flexibilidad de entenderlo, pero quizás ahora nosotros podemos guiarnos de lo que hemos visto, si entendemos que la palabra es la revelación de Dios y todo lo que necesitamos saber acerca de salvación. Nosotros ahora sí podemos utilizar el concepto de crítica canónica, porque sí podemos entender un concepto dentro de todo el marco redentivo histórico, de toda la historia de la redención, de toda la historia de cómo Cristo se relaciona con el hombre, y quizás el concepto de sensus plenior nos saca de la idea de la cueva, de la idea cerrada. Sin embargo, nos relativiza demasiado a puede ser cualquier otra cosa.
Sin embargo, la crítica canónica nos dice, puede ser cualquier otra cosa dentro del contexto canónico en el cual podemos ver este texto. Yo creo que es una muy buena forma de resumir el valor y también complementar Sensus Plenior con crítica canónica. Sí, como una forma de cerrar, ya que hemos hablado de intertextualidad, alegoría, ¿qué nos dice la intertextualidad sobre la teología de los autores bíblicos? Bueno, por un lado entiendo que los autores bíblicos no se veían, y creo que Alex hablaba un poquito de eso al principio, no se veían como, por lo menos lo del Nuevo Testamento, y aún lo del Antiguo, no se veían como desconectados de otros. Un ejemplo que podemos ver es cómo muchas veces los profetas del Antiguo Testamento aluden a las bendiciones y maldiciones del pacto que nosotros encontramos en Deuteronomio. O sea, no es algo que ellos estaban inventando, no eran maldiciones y bendiciones que simplemente se les ocurrió, sino que ellos se veían como, digamos, como parte de la revelación de Dios y tomaban en cuenta la revelación que había antes. Igualmente tú, por ejemplo, cuando llegas al Nuevo Testamento, que me encanta cómo arranca Mateo arranca con una genealogía conectando a Jesús con Abraham y con David. Con David, claro. ¿Qué eso nos dice acerca de Mateo? Bueno, que lo que él va a escribir es una continuación de algo que ya venía. Claro. Que es la gran historia que vemos de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento y cómo ahora lo que él va a redactar el Evangelio no es más que una continuación y, como dicen algunos, el clímax de esta historia. Sí. Yo creo que también nos dice que la teología de los autores bíblicos admite cómo la experiencia actual, cómo la experiencia que ellos vivieron puede reflexionar en lo escrito. Y cómo lo textual reflexiona en lo experimentado y lo experimentado en lo textual. Yo creo que ellos se daban la oportunidad de reflexionar en cómo lo que estaban viviendo era retado o era validado por lo que decía el texto. Y de la misma forma dejaban que el texto validara o retara su experiencia. Muy bien, creo que ha sido un muy buen episodio, muy buena conversación. Lamentablemente queremos siempre dejar el tiempo en 30 minutos, que a mí me parece perfecto. Y a manera de resumir, hoy estuvimos hablando sobre intertextualidad, que es como intertextualidad en el texto bíblico, que es como autores bíblicos hacen referencia a otros pasajes bíblicos y de qué forma esto beneficia también nuestra interpretación del texto. Yo soy Fausto Liriano. José Landeta. Alexander López. Y esto ha sido otro episodio del podcast de Fundiendo con la Biblia. Hasta la próxima.